El Pleno del Consejo Nacional Electoral confirmó que la repetición de los comicios en el exterior será el domingo 15 de octubre junto con la segunda vuelta presidencial. Samantha. ¿Qué tal, Alejandra? Además, se anunció cuál sería el costo de todo el proceso. 4 de los 5 consejeros electorales confirmaron la nulidad de las votaciones en el exterior y la repetición de ese proceso de manera presencial. Justificaron la decisión por las fallas del sistema de voto telemático. Aseguran que los ampara la ley. El caso sería de la alteración de las actas de escrutinio que se evidenció en el sistema del voto telemático. Esta decisión recibió cuestionamientos dentro del mismo pleno. ¿En qué parte de la norma se señala que se declarará la nulidad de las elecciones cuando existe un ataque externo? Si se podría advertir que dicho ataque podía suceder, ¿por qué no se tomaron las medidas preventivas para repeler dicha afectación? Nájera votó en contra y se retiró. Los otros consejeros se sumaron en pedir a la presidenta del Consejo que no demore en denunciar los fallos en el voto telemático que aseguran afectaron los resultados del proceso. Extender los respectivos oficios a Fiscalía General del Estado para las investigaciones correspondientes y a la Contraloría General del Estado para que realice el control respecto al uso de recursos públicos en el voto telemático. Aunque la ley señala que la repetición del proceso debe realizarse en 10 días, la decisión del Pleno fue de que esto ocurra 45 días después, es decir, el 15 de octubre con la segunda vuelta presidencial. El Pleno aprobó también un presupuesto de $2.8 millones para repetir este proceso, monto que deberán requerir al Ministerio de Finanzas. Esto incluye la impresión de papeletas, su empaquetamiento, el envío de esos documentos y todo el material a las 101 zonas electorales en el exterior. Además de la definición de los lugares donde los migrantes podrán votar presencialmente. Bueno, el proceso preparatorio para la repetición de elecciones en el exterior ha empezado. Lenin Artieda está listo para las entrevistas de hoy en Contacto Directo. Y en los estudios de la capital, el abogado Santiago Begdak, representante del movimiento Construye, para hablar justamente de la repetición de las elecciones en el exterior. Lenin, Construye presentó ayer ante la Fiscalía una denuncia por usurpación de funciones contra la Junta Electoral del Exterior. ¿Con qué fin esta medida y qué espera el movimiento que suceda ahora? Samantha, Fernando, lo vamos a indagar con su representante legal. Santiago Begdak Espinosa, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Lenin, y a todo el país que nos escucha. Mi solidaridad con estos atentados terroristas de los que hemos sido parte a nivel nacional. Santiago, y vamos en orden. ¿En qué fundamentan ustedes esta querella penal contra la Junta Especial Electoral del Exterior? En primer lugar, Lenin, sorprende que cada proceso de elecciones tenga anomalías y tenga este tipo de situaciones que realmente manchan la democracia del país. Simplemente debemos entender que el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador manifiesta que los funcionarios públicos solamente pueden hacer lo que la ley y la normativa les atribuye. En este sentido, la Junta Especial en el Exterior se tomó la atribución de, a través de una resolución, nulitar las elecciones, y esto fue acogido por el Pleno del Consejo Nacional Electoral. Literalmente aprueba el Consejo Nacional Electoral por la resolución que toma la Junta Electoral Especial en el Exterior. Entonces, en este caso se configura posiblemente lo que establece el artículo 287 del Código Orgánico Integral Penal, que es lo referente a la usurpación de funciones. En tal sentido, el día de ayer, con un equipo de asambleístas liderado por la asambleísta Carla Cruz, quien es asambleísta electa por Latinoamérica, se presentó una noticia criminis ante la señora Fiscal General del Estado para que investigue este tema de la usurpación de funciones. Santiago, tiene que tener ¿cuál claro es la sanción si se llegara a determinar responsabilidades en el cometimiento del delito que ustedes han denunciado? En este caso son hasta 3 años de prisión por la usurpación de funciones. Tiene que tener claro la ciudadanía que hay 2 procesos en los cuales el movimiento Construye tiene que tener diferentes aristas. El primero, el tema electoral, que se encamina precisa y exclusivamente a las elecciones como tal, a la reclamación que se tiene que hacer ante la autoridad electoral. Pero en este caso el movimiento, a través del asambleísta Cruz y en este caso su abogado, que soy yo, hemos visto que existe una posibilidad de que se encaminen
en una usurpación de funciones, porque precisamente las funciones... Santiago, ¿por qué solo contra la Junta Especial la denuncia y no contra el Consejo Nacional Electoral, que es a final de cuentas la máxima autoridad y quien termina acogiendo y allanándose al pronunciamiento de esa Junta Especial Electoral? Entre las diligencias que se está pidiendo a Fiscalía se ha solicitado la comparecencia de los miembros del Consejo Nacional Electoral, en este caso de los 4 funcionarios que votaron a favor de esta resolución. ¿Por qué la Junta Electoral? Porque simple y llanamente ellos, sin tener atribuciones que las establece el Código de la Democracia, se pasaron haciendo esta resolución y realmente lo único que concretaron es la nulidad de las elecciones, y lo que hace el Consejo Electoral es aceptar. Pero ya será la Fiscalía General del Estado quien a través de estas versiones y a través del proceso penal investigue si es que existió efectivamente alguna injerencia de los consejeros que votaron a favor de esta resolución y de nulitar las elecciones en el exterior. Santiago, lo cierto es que esto no cambia en nada lo resuelto por el CNE. Las elecciones, se ha dispuesto, se repitan el próximo 15 de octubre. Por ello, ¿cuál es el efecto de una acción de este tipo? El efecto de una acción de este tipo es que la ciudadanía y el Consejo Nacional Electoral tenga claro que no pueden estar por encima de la ley. Ayer mismo el vicepresidente Enrique Pita manifestó que se van a pasar por la ley porque así es más conveniente, porque así resulta mejor, que una cosa es lo que dice la ley y otra cosa es lo que pueden hacer y no en las elecciones. Y esto sorprende porque se pueden encontrar otras figuras, otras intenciones en la nulidad de este proceso. Entonces, lo que el movimiento Construye busca es la acción de la verdad y encontrar el legado de incluso las denuncias que lo realizó Fernando Villavicencio respecto a las anomalías que se presumían en febrero respecto al sistema electoral. Entonces, esto no es algo nuevo, esto es algo ya repetitivo que los ciudadanos merecen tener en cuenta y se merece ya llegar a un punto inflexivo que las próximas elecciones o las que vengan no sean fraudulentas o no se presuma eso. Santiago, ¿se puede hablar de vulneración de derechos si no han sido proclamados los resultados, si no se han entregado las credenciales a los asambleístas electos? Evidentemente hay una vulneración de derechos. ¿Por qué? Porque vamos a enfrentarnos en una segunda vuelta cuando normalmente el espíritu normativo, que incluso lo cambió recientemente, es que el voto sea por un movimiento o por un partido. Si es que ese movimiento o partido ya no tiene una representación en segunda vuelta de un candidato a la presidencia, puede verse perjudicado. Además, el Consejo Nacional Electoral no tiene una bolita mágica para saber qué va a pasar y si es que el número de votantes va a ser igual o menor en esta repetición de elecciones, sin perjuicio de las sanciones administrativas y el costo económico que esto le implique al país. Entonces, en este sentido, yo creo que el organismo electoral debió haber sido responsable y ver este tipo de situaciones, que incluso haber acogido una resolución de la Junta Especial en el exterior podría acarrear estas dificultades y estas presunciones incluso de temas penales. Santiago, esto implica también el reconocimiento por parte del movimiento Construye de que la gente no votó por sus candidatos ni por sus propuestas. Me refiero a los que estaban candidatizados para ser asambleístas por las circunscripciones del exterior, sino que votaban en plancha, votaban porque decidían apoyar a Villavicencio y entonces también había que votar por su lista de asambleístas. Esa es la lógica electoral y no la de votar por el candidato, por lo que propuso, votar por la persona. Así no funcionan las cosas, ¿no? Mire, no funciona de esa manera porque, Lenin, la normativa es clara y tiene que haber una universalidad en el voto, y por eso existen plazos y términos para elevar a cabo cada una de las elecciones. Un movimiento político, dado la lógica que se presentó en la nueva normativa, tiene que tener una estructura y tiene que tener una línea clara en conjunto con una candidatura a la presidencia. Pero ¿qué va a pasar hoy día? Que nos van a presentar en las nuevas elecciones una papeleta de asambleístas nacionales, una de asambleístas por el exterior y una asambleísta de presidentes únicamente con 2 candidaturas. Entonces, en este sentido, y eso más, dieron una posibilidad de que las personas en el exterior voten telemáticamente por estas mismas dificultades de movilización, que garantiza que ahora van a ser menor el número de personas que va a acercarse a sufragar en los diferentes puntos que establezca el Consejo Nacional Electoral. Y insisto, esto sin prejuicio del gasto electoral que conlleva repetir unas elecciones. El vicepresidente del Consejo Nacional Electoral habló de una vulneración de los resultados electorales. Dijo que los datos que ingresaron al sistema fueron manipulados.
¿Ustedes han tenido acceso al informe que determina aquello? No se ha tenido todavía acceso y creo que eso ya es una decisión del buró político hacer este tipo de análisis. Sin embargo, lo que yo sí le puedo adelantar, Lenin, es que estas advertencias ya se hicieron. Yo presenté en el mes de febrero una denuncia a la Fiscalía de Acción Rápida, hice una advertencia al Consejo Nacional Electoral y pregunté cuándo se había realizado una auditoría al sistema. La contestación fue que se hizo en el año 2020, es decir, hemos llevado a cabo 3 elecciones sin una auditoría del sistema y luego pretenden hacerse de la vista gorda cuando existe, dicho por la presidenta de la Asamblea, intervenciones de terceros en el tema electoral a través de su sistema, porque ha mencionado que ha existido un hackeo y lo que mencionó ayer Enrique Pita. Entonces, en este sentido, yo creo que los funcionarios tienen que ser responsables incluso de las advertencias que se han hecho. Y lo de las inconsistencias en las actas no es novedad. En la anterior elección para el Consejo de Participación Ciudadana existieron más de 2000 inconsistencias numéricas que luego fueron tratadas en las diferentes juntas y se cerró el proceso con muchos cuestionamientos. Entonces, en este sentido, creo que la ciudadanía ya ha evaluado y se da cuenta que a la organización electoral le quedó muy grande el puesto y que realmente necesitamos un cambio en los procesos electorales para evitar que tengamos este tipo de protestas y este tipo de reclamos en las siguientes elecciones. El punto, Santiago, es que si ustedes reconocen la posibilidad de que el sistema haya sido vulnerado, entonces están reconociendo al mismo tiempo la posibilidad de que los resultados expuestos en primera instancia por el CNE no sean reales. Mire, no puede haber una respuesta de este tipo porque ni siquiera existe una auditoría que lo pueda determinar. Cuando se presentó a la Fiscalía esta acción rápida que yo lo presenté, la Fiscalía me supo manifestar que en proceso electoral no puede hacer una intervención puntual. Entonces, en este sentido, pues simplemente existen estas dudas que se llevan y se les expone a la entidad electoral que en su capacidad debería hacer las gestiones necesarias para suplir estas anomalías. Sin embargo, estamos viendo que no hay interés y no lo hacen. Eso ya sabrá determinar las autoridades cuáles las intenciones y por qué no se toman las medidas correspondientes. Esta, usted decía, es una acción complementaria a la impugnación que se ha presentado ante el contencioso electoral. Si el contencioso decide, pues, anular esta convocatoria para nuevas elecciones en las circunscripciones del exterior, ¿ustedes continuarán de todas maneras con esta otra acción que han presentado ante Fiscalía? ¿O simplemente la dejarían allí porque ya no se habría generado la inconsistencia, pues ya no tendría valor lo que sugirió o lo que recomendó en su momento la Junta Electoral Especial del Exterior? Lenin, la presunta usurpación de funciones por parte de la Junta existe, ha sido presentada en la Fiscalía y el movimiento Construye, y en mi caso como abogado de esta causa, seguiremos tomando el curso que convenga, porque más allá de lo que decida el organismo electoral, la presunción de que existió una usurpación de funciones es clara y contundente. Entonces, no va de la mano el tema electoral con el tema de un presunto delito. ¿El Consejo Nacional Electoral, Santiago, está actuando como lo hace para beneficiar a una organización política? Mire, yo creo que eso hay que determinarlo y las autoridades tendrán que determinarlo, porque si eso fuera, también hay acciones penales que se pueden llevar a cabo. Yo no me atrevería a decir que existe un direccionamiento a una organización política, pero lo que sí se olfatea en el escenario político es que precisamente hay la intención de favorecer a ciertos asambleístas para formar una medida de bloque. Yo no me atrevería a decir, es muy... eso es beneficiar a una organización política, ¿no? Desde luego que sí. Cuando uno trata de hacer algún tema que no va al marco de la ley o que tiene ocultismo al respecto, evidentemente va a favorecer a alguien. Lo que nosotros como movimiento y como responsabilidad política no lo haremos es decir puntualmente cuáles las pretensiones. Creo que el camino y las acciones del organismo electoral nos darán las pistas y lo podemos decir de manera responsable. Santiago Begdac, abogado del movimiento Construye en el caso de la repetición de las elecciones en el exterior en el ámbito judicial. Gracias, Santiago, por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Muchas gracias, Lenin, a todos ustedes.